Israel realizó una serie de ataques a Irán en lo que se conoce como la operación Rising Lion. Y hoy Irán ha hecho un inmenso ataque de misiles en retaliación a Tel Aviv y a localidades en el norte y el sur de Israel. Este es un resumen de todo lo que tienes que saber sobre el conflicto entre Israel e Irán. Para mí era claro que algo iba a pasar en el momento en el que Estados Unidos anunció que evacuó todas sus oficinas, embajadas y consulados en Irak hace 2 días. ¿Qué atacó Israel en Irán? Mucha de esta información está saliendo todavía, pero en resumen, fueron instalaciones nucleares y científicas, y atacó y eliminó a individuos científicos, académicos y a personalidades del alto mando militar de Irán. ¿Cómo Israel hizo su ataque? Entre Israel e Irán hay una inmensa cantidad de espacio geográfico. Los F-16I, F-15I y F-35I son los aviones que tiene Israel. Todas las versiones I de estos aviones de combate son las versiones especialmente modificadas con tanques de combustibles más grandes de lo normal, especialmente creados para cargar aún más combustible que las versiones normales. Todo gira alrededor del combustible, y esta operación de ayer fue pensada alrededor de la restricción de combustible. Israel tiene 7 aviones KC-707 cisterna que funcionan para reabastecer los aviones que llevan los misiles para el ataque hacia Irán. Por cierto, deben de ser reemplazados en algún momento de este año por el nuevo KC-46 Pegasus que ya Israel compró y ya están fabricados ya. Estos aviones son cisterna, cargan grandes tanques de combustible a fin de permitir la recarga en el aire de los aviones de combate de Israel. Estos primero vuelan adelante, los jets luego llegan, recargan combustible y luego siguen. Es una operación bastante compleja de hacer y que tiene sus riesgos, porque los aviones cisterna no son aviones antidetección de radar. O sea, Irán sabía lo que venía y tuvo tiempo para prepararse. Un tema interesante es que el F-35 versión I que tiene Israel tiene las tuberías para tanques de combustibles extra, pero Estados Unidos no ha desarrollado tanques de combustibles extra para el F-35, porque un tanque de combustible le quita la característica antirradar que tiene ese avión. Pero si alguien puede desarrollar tanques de combustible furtivos al radar para el F-35 es Israel, por supuesto. Se estima que Israel puede tener unos 200 aviones de combate operativo durante 24 horas durante 5 a 7 días. Y al 7º día, esos aviones de combate tienen que volver a tierra para darle mantenimiento y reparaciones. Israel no puede sostener un combate durante un tiempo indefinido de manera permanente. Ese ejército no está diseñado para eso. Se hizo viral un mapa de tráfico aéreo en el día de ayer, del cual yo extraigo una serie de perspectivas que me resultan muy interesantes. 1. Este mapa nos da una idea de los países que pueden estar colaborando con Israel o con Irán a fin de ayudarles en su logística de combustible o voltear la cara. Segundo, es posible que hayan efectivos militares en tierra trabajando para ambos países, ayudando a la logística de los ataques. Estos pueden ser kurdos iraníes, kurdos iraquíes o kurdos sirios. Los kurdos trabajan para ambos lados dependiendo de quién pague más y de cuánto, y lo han hecho siempre. Así es como Israel ha podido ingresar drones a territorio iraní y municiones explosivas para atacar de manera directa silos de cohetes y bases militares muy a lo interno de la zona montañosa de Irán. Esto es muy similar a cómo los ucranianos hicieron la operación Tela de Araña, en la que entraron dentro de territorio ruso para atacar bases militares y aviones bombarderos rusos bastante costosos, utilizando drones. Otro tema muy revelador para mí es que el 12 de junio, el día del primer ataque de Israel a Irán, fue justamente un día después de la luna llena, lo que se conoce como Wine and Gibbous Moon. Nunca quieres hacer un ataque con aviones nocturnos con mucha luz de luna llena. Nunca.
Porque los sistemas de misiles guiados para atacar aviones se guían de la luna y de las estrellas para poder impactar en los jets. Siempre lo idóneo es esperar a una luna nueva que no es visible y que no emite luz para atacar a tu enemigo con aviones en la noche. Y que esos sistemas antimisiles funcionen con la menor cantidad de luz y no puedan derribar tus aviones. Pero la próxima luna nueva será el 23 de junio. Lo que significa, mi corazonada, es que Israel se enteró que Irán estaba planeando algo e Israel tuvo que actuar de inmediato para evitar que pasara lo que Irán estaba planeando. Y no podían esperar al día 23 para atacar. ¿Qué Irán estaba planeando hacer? Es algo que ya no vamos a saber nunca. Probablemente no vayamos a saber nunca. Para nada. Pero algo iban a hacer que Israel se vio en la necesidad de atacar en condiciones de mucha luz nocturna de inmediato, a fin de evitar lo que iba a suceder. Es lo que yo creo. Pero es muy raro que los israelíes salgan de sus ventanas operativas idóneas para atacar a Irán. Definitivamente que había una cuestión de tiempo que los llevó a ellos a atacar a Irán un día después de la luna llena. O sea, el segundo día de mayor luz nocturna posible en el desierto. Eso es extraordinariamente raro en Israel. Sumamente raro. Se sale de la doctrina militar de ataque nocturno de ellos. Otra pregunta importante es que mucha gente se pregunta si Estados Unidos estaba involucrado en los ataques de Israel a Irán. Y mi respuesta es que lo dudo. Ahora mismo Estados Unidos está envuelto en una serie de disturbios de índole migratorio que han terminado dándole mucho rating favorable a la administración de Donald Trump. Y yo no creo que precisamente con lo intensa que está la agenda estadounidense interna positiva en televisión, Donald Trump haya planeado que la atención del mundo se vaya al conflicto de Israel e Irán, que lo que hace es que le quita rating, le quita aprobación a Donald Trump. Cuando la administración de Joe Biden, la regla era follow the money, sigue el dinero y te darás cuenta cómo son las cosas. En la administración actual de Donald Trump es sigue los ratings y te vas a dar cuenta qué está haciendo, por qué lo está haciendo y qué va a estar haciendo en el futuro. Desviar la atención pública al tema de Israel no me parece una decisión trumpiana. Para nada. ¿Es posible que haya una guerra regional entre Israel e Irán? Lo dudo. Todos los involucrados en el conflicto tienen manos y pies muy cortos para llevar a cabo una guerra en el campo de batalla. Israel puede llegar a las fronteras de Irán, pero luego de ahí poner botas en el terreno y mantener una logística de abastecimiento. El ejército israelí no está hecho para eso. Y viceversa, el ejército iraní no tiene forma de transportar tropas ni armamento movilizado hacia las fronteras de Israel. Y si lo hacen, no tienen la capacidad logística de mantenerlo. Entonces, esta es una guerra completamente de aviones y misiles y de cyber warfare y de espionaje. Solamente bajo esas dimensiones este conflicto es posible. No me malinterpreten, Israel tiene un ejército del carajo. Pero es un ejército pequeño, es un ejército eficiente, es un ejército altamente entrenado, pero no tiene la vastedad, por ejemplo, de la OTAN o del ejército estadounidense, que pueden llegar a cualquier parte del mundo y quedarse ahí de manera permanente, porque tienen todos los aviones, todos los barcos, todos los portaaviones para llevar combustible y comida y energía a todas partes del mundo. Esa no es la escala del ejército israelí ni del iraní. Cualquier conflicto en esa región, entre esos dos, que dure más de una semana, el conflicto tendrá problemas. Además, otra cosa que yo creo es que Irán debe de estar bien bajo en misiles ya. Porque en octubre dispararon entre 200 a 250 misiles balísticos y ahora han gastado entre 150 a 200 misiles balísticos. Misiles balísticos que no son fáciles de reemplazar
ni baratos de construir, son bastante costosos. Además de que la respuesta de Israel a los ataques de octubre del 2024 que hizo Irán fue destruir las mezcladoras planetarias propiedad de Irán. El combustible de cohetes es la mezcla de varios químicos altamente reactivos y se necesitan una serie de mezcladoras al vacío que sacan e impiden que cualquier burbuja de oxígeno se crea al momento de mezclar el combustible, ¿no? Son unas maquinarias extraordinariamente costosas, extraordinariamente difíciles de fabricar y sumamente difíciles de llegar a ellas, de que te las vendan y de acceder a ellas. Y Irán sencillamente no tiene suficientes mezcladoras planetarias para fabricar combustible de cohetes que necesitan, aunque recientemente el 5 de junio Irán hizo otro pedido de químicos a China para fabricar más combustible de cohetes, pero no tienen las mezcladoras para hacerlo. Entonces hay una limitación en la cantidad de combustible que pueden hacer y de otros recursos que son altamente especializados en la fabricación de misiles iraníes. Un amigo de la comunidad del Expreso Financiero, les recomiendo que entren a la comunidad en WhatsApp del Expreso Financiero, me pregunta: Eriden, ¿y la cúpula de hierro de Israel? Sucede que el Iron Dome o cúpula de hierro que tiene Israel operando en sus principales ciudades fue pensado y diseñado y creado para detener misiles caseros de Hamas, misiles que no tienen ningún tipo de sistema de dirección y de reacción activa en sus motores. Los misiles balísticos que tiene Irán son varios niveles más complejos. Son misiles más grandes, con mayor carga explosiva y que son entre 5 a 8 veces más rápido que los que hacía Hamas antes. Son misiles completamente diferentes, incluso son misiles que en el trayecto de Irán a Israel casi llegan al espacio, lo que se conoce como Lower Earth Orbit, órbita baja de la Tierra, a fin de alcanzar velocidad y bajar con todo hacia abajo. Incluso por eso es que ustedes pueden ver que muchos de estos misiles cuando bajan ya vienen encendidos en fuego. Y es porque prácticamente la atmósfera los calienta en el momento de reingreso a la Tierra. Y bajan con toda la fuerza de la gravedad más la carga explosiva que tienen. Estos misiles son tan grandes que aun si el Iron Dome los logra derribar, ¿no? Interceptar, realmente es una interceptación parcial, porque un misil del Iron Dome no va a destruir completamente un misil iraní. Entonces se queda la parte del motor que al ser derribado va a caer al suelo y puede caer encima de un hogar o de una oficina, sobre todo cuando el objetivo principal de un ataque de misiles iraní es una ciudad como la de Tel Aviv. Son misiles considerablemente más grandes y costosos. El Iron Dome no está hecho para ese tipo de ataques. Necesitan otras cosas más avanzadas. Por último, ¿se han acabado ya las hostilidades entre Israel e Irán? No, para nada. Teherán ha tomado represalias contra el primer ataque de Israel, e Israel, incluso en voz, incluso en palabra de Katz, el ministro de defensa israelí, Irán se pasó de la raya. Y yo creo que estas hostilidades van a seguir. Incluso el próximo ataque que va a hacer Israel será bastante sustancial. Hay que tomar medidas al respecto a las personas que vivan en la región y hay que mantenerse informados con la mejor calidad informativa posible. Este es un conflicto en el que la dimensión económica es la que determina hasta cuánto tiempo va a durar, cuántos recursos pueden disponer estos dos estados a fin de la guerra y de sus ataques. Hay limitaciones y es que no pueden tener un conflicto permanente, pero siempre que tengan las formas de comprar los insumos para fabricar, lo van a hacer. En resumen, ¿qué ha logrado Irán en este ataque? Primera vez que veo que toman como objetivo poblaciones civiles en ciudades desarrolladas como Tel Aviv. Hubo un total de 22 heridos y una persona gravemente herida hasta los últimos reportes en este momento de publicación de este video. Y hubo un misil balístico que cayó
básicamente tuvo un impacto directo en el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Hay que ver cuáles son las condiciones estructurales en las cuales ha quedado ese edificio, pero de todos los ataques y videos que vi de ataques, creo que fue el más sustancial a la capacidad operativa y organizativa del ejército israelí. Por último, Donald Trump estuvo hablando con Mohammed bin Salman, el rey de Arabia Saudí, para hacer las negociaciones necesarias para resolver este problema de manera diplomática. Creo que es algo que ya hemos dicho en diferentes ocasiones, la misma línea, no creo que esto cambie de nada. Pero en resumen, Irán iba a hacer algo, Israel se enteró, realizó un ataque importante porque era una cuestión de tiempo, incluso un ataque de tal urgencia que lo llevó a hacerlo incluso en condiciones de luz nocturna no óptimas para este tipo de ataques como normalmente lo hace Israel. Irán se acaba de hacer un ataque en represalia a ese primer ataque en un lugar. Entonces, no creo que Israel se quede así. Yo sencillamente estoy reportando lo que está pasando de la mejor forma que yo puedo con la información que tengo disponible. A mí lo que me gustaría es que hubiese paz en el Medio Oriente y ojalá que el raciocinio de los líderes los lleve a la paz. Es todo por mí en el día de hoy. Mi nombre es Eriden Estrella. Por mí ha sido todo un placer llevarles a ustedes esta entrega. Cuiden a su familia, de verdad, porque el mundo está bastante complejo y entiendan que nadie lo va a hacer por ustedes. Hasta la próxima.